Pueden ocupar su lugar, hermanos. Si ustedes se fijaron en el boletín, el título del sermón tiene que ver con una promesa. El título es Promesa Cumplida. La promesa cumplida pues nos habla acerca de las situaciones que en la vida diaria nosotros tenemos cuando actuamos o interactuamos con otras personas. A nosotros nos gusta tratar con personas que sostienen su palabra, que cumplen su palabra. No nos gusta que una persona nos diga sí voy a ir y a la hora de la hora no se presenta. Entonces nosotros vemos eso como una falta de respeto cuando tratamos con seres humanos. Cuando una persona te dice una cosa y hace otra cosa. Entonces nos gusta tratar con personas con las que podemos nosotros encontrar la respuesta a lo que nos está diciendo que va a hacer. Eso es algo muy bueno. Cuando encuentras con una persona así, sabes que puedes confiar en esa persona. Estaba yo leyendo un comentario que hizo una mujer que se llama Selena Gómez, así se llama, es una cantante. No sé cómo se llama su nombre realmente, pero es una cantante juvenil. Ella dice que si tú puedes encontrar 3 personas en las que puedas confiar, te puedes considerar afortunado. Entonces, eso nos habla acerca como que ella tiene una cierta amargura. Cuando yo leí ese comentario dije, pues ella está amargada, ha tenido muchas decepciones en la vida, ha habido ocasiones en las que las personas le han fallado, y esa es una de las cosas que más nos duele, y nos cuesta trabajo recuperarnos de algún engaño, de alguna decepción que las personas hayan hecho hacia nosotros. Entonces, podemos decir que sí somos afortunados cuando tenemos gente en la que podemos confiar. Eso es algo muy importante. Quizás uno de los principales problemas que tenemos como cristianos es que creemos una cosa y hacemos otra. Entonces vivimos de una manera que no realmente se amolda a lo que nosotros decimos creer. Y ahí tenemos un problema. Entonces nosotros siempre estamos buscando a alguien que sea genuino, que verdaderamente pues sea una persona que tiene el carácter, vamos a decirlo, fiel, con esas palabras. Alguien en que puedas confiar todo el tiempo. Entonces solamente podemos confiar en Dios. Alguna parte de la Escritura dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A qué se refiere ese pasaje? Se refiere que si nosotros en lugar de confiar en Dios estamos confiando en el hombre, hay una maldición en ello. O sea, no que Dios nos va a maldecir, sino que nosotros mismos estamos acarreando un mal para nuestra vida. Porque en lugar de confiar en Dios, estamos confiando en el hombre. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios principalmente. Y nosotros como cristianos debemos ser dignos de confianza. Que si decimos una cosa, vivamos conforme a eso que decimos. Si creemos una cosa, que eso sea lo que nosotros vivamos. Entonces la Navidad, en un momento dado, tiene que ver con las promesas de Dios, más que con nosotros mismos. La promesa de Dios está marcada como una profecía. Dios prometió, y quizás ustedes por su lectura de la Biblia a lo largo de los años me puedan decir cuál fue la primera profecía que dio Dios respecto del Salvador. En Génesis 3:15. Entonces ahí Dios se dirige a la serpiente y le dice una maldición. Dice, pero va a venir alguien nacido de la mujer que te va a aplastar la cabeza. Entonces desde el principio de la creación, poquito después de que Dios terminó de crear todo y que era muy bueno, se presenta el demonio, se presenta la serpiente astuta y quiere echar a perder el trabajo de Dios. Lo echa a perder porque engaña a la mujer, y entre la mujer y la serpiente engañan también a Adán. Él come del fruto que no debía comer y ahí está la tragedia humana. O sea, se inició con un acto de desobediencia. Pero ni siquiera nosotros pudiéramos pensar que ahí se le ocurrió a Dios y cómo voy a resolver este problema. La Escritura nos dice que antes de la fundación del mundo ya estaba todo arreglado para que Jesucristo muriera por los pecadores. Todavía ni nacíamos, todavía ni siquiera habíamos pecado, y en los planes de Dios ya estaba. Él podía ver el futuro y podía ver que todas estas cosas iban a suceder. Entonces Dios nos da una promesa en su palabra
Y esa promesa se repite constantemente a lo largo de los siglos, diciendo va a venir un Salvador. Entonces el pasaje que acabamos de leer, quisiera que lo volviéramos a buscar, Mateo 1, 18, nos habla acerca de las promesas que Dios había hecho y su cumplimiento. Entonces, antes de que nosotros podamos ver cómo es que se cumplen, vamos a ver por qué era necesaria la promesa. Entonces leemos el primer párrafo que empieza en el 18 y termina en el 25. Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, vemos el cumplimiento de una primera profecía en este pasaje. Pero antes de ver las implicaciones de este cumplimiento, queremos entender en qué consistía la promesa de Dios. ¿Por qué era necesario hacer esa promesa? ¿Por qué era necesario profetizar que estas cosas pasarían? Yo me puedo imaginar un momento en la eternidad. Y cuando uno dice un momento, estamos quitándole el significado a la palabra eternidad. Sabemos que ocurrió, pero no sabemos cuándo, porque antes ni siquiera había manera de medir el tiempo. El tiempo se mide a través de la creación. Cuando aparece un planeta, decimos, aquí pasó algo. Entonces ahí se empieza a medir el tiempo. Antes de eso no había tiempo, solamente eternidad. Y en esa eternidad Dios decide que va a crear al ser humano. Y en esa eternidad Dios ve que el ser humano va a fracasar en vivir una vida en comunión con Dios. Y en ese tiempo Dios decide que la única forma de redimir al ser humano de las consecuencias de su pecado es que otra persona pague por él. Entonces todo eso ocurrió en la eternidad. Pero una vez llegado el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura que Dios envía a su Hijo nacido de una mujer. Entonces, llegado el momento, Dios empieza a actuar en la historia, en el tiempo, en nuestras propias vidas. Y eso es algo maravilloso en cierto sentido, porque siendo todos nosotros pecadores, porque sin merecer el perdón o la misericordia de Dios, Dios tiene un gran amor por nosotros. Y desde la eternidad nos vio. Desde la eternidad nos puso nombre. No solamente a Jesús le puso ese nombre, porque dice que el ángel le dijo a la mujer, a María le dice, ¿lo vas a llamar Jesús? Entonces no fue una decisión de los padres ponerle el nombre Jesús. No fue decisión de María, ni fue decisión de José. Es que el ángel le dijo, tú lo vas a llamar así. Y el ángel no actuó por su propia cuenta. Entonces podemos suponer que Dios es el que le puso el nombre Jesús a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso tiene que ver con detalles, tiene que ver con el control de toda la historia. Entonces, porque ninguna de estas cosas se sale de su lugar, todas las cosas se tienen que cumplir minuciosamente al detalle. Todo esto que estaba profetizado se tiene que cumplir. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto, el significado verdadero de la Navidad es: Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es un buen resumen de la Navidad. Para la mayoría de nosotros la Navidad significa los adornos, las luces, las buenas intenciones. Para las mujeres representa ansiedad, tener que preparar una cena, tener que buscar un regalo para cada quien, asegurarse de que todo el mundo esté listo. O sea, hay tantas cosas que traen un significado diferente para la Navidad a cada persona.
Para muchos es algo de bendición, es algo de alegría, es algo de gozo, de tranquilidad, de paz. Pero para otros es un motivo de amargura, de ansiedad, de preocupaciones. Mi hermana tiene una compañera en su trabajo y le dice: para mí la Navidad es el tiempo más hipócrita del año. ¿Verdad que no era cristiana? Pero ¿qué habrá visto como para que pueda considerar que la Navidad es algo así? ¿Qué habrá visto? Todos se perdonan y todos se aman. Por lo menos lo dicen en ese día. Pero quizás antes se trataron mal y después de la Navidad se vuelven a tratar mal. Entonces, para mucha gente la Navidad no es lo que debiera ser. Para muchos es tiempo de que mejor que no venga la Navidad. Para los niños es que venga la Navidad, pero que me traigan muchos regalos. Entonces, casi todos nosotros tenemos una idea errónea en una medida en otra de lo que es la Navidad. En mi casa, una de mis hermanas propuso: ¿qué tal si esta Navidad no damos regalos? Entonces todos se quedaron pensando. Dijo: bueno, vamos a darle regalos nada más a los niños, pero entre nosotros no nos vamos a dar regalos. ¿Por qué? Porque a veces nos concentramos más en la fiesta que en la persona que nosotros estamos celebrando en esa fiesta. Entonces, si los regalos me están impidiendo dar una verdadera adoración a Cristo, entonces mejor que no hubiera regalos. Pero si hay regalos que me ayuden a recordar por qué esos regalos están siendo repartidos, porque es una manera en que Dios nos dio un regalo a nosotros. El mejor regalo que nosotros podríamos recibir es: te entrego a mi hijo. No podemos entender, nuestra mente no alcanza a discernir qué significa que el Dios creador del universo, el Hijo, haya dicho: sí, Padre, yo me voy a entregar por ellos. Pero para poderlo hacer, yo necesito rebajarme a la estatura de ellos, al nivel de ellos. Ustedes probablemente han visto ese folleto de las hormiguitas, ¿verdad? Para mí es un ejemplo muy claro. Las hormiguitas las van a destruir porque van a construir una carretera por ahí y las van a aplastar. Entonces, por más explicaciones que les da el niño, las hormigas no entienden. Entonces el niño dice: pues yo quisiera hacerme como una hormiga. Yo no sé cómo sigue la historia, ya se me olvidó. Pero él dice que prefiere hacerse una hormiga para poderles hablar en su lenguaje, en su idioma, las hormigas, para que me entiendan de que hay un grave peligro. Entonces, esa historia infantil refleja mucho la humillación del Señor Jesucristo. Siendo Él igual a Dios, dice la Escritura que Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y se hace como uno de nosotros. Si allí no hay amor, entonces no hay amor. El Dios creador del universo se convierte en uno de nosotros para que le podamos entender, para que podamos comprender en qué situación nosotros nos encontramos. Entonces se hizo hombre para poder estar sujeto a la ley igual que todos nosotros, porque la ley es la que nos condena, la ley es la que nos dice: tú has hecho esto mal. Y entonces la ley nos condena y tenía que venir alguien que también se sujetara a la misma ley para poder pagar por el pecado de todos los demás. Y la única condición para poder pagar por el pecado de los demás era que él no hubiera cometido nunca un pecado. Entonces todos esos requisitos, todas esas condiciones las cumple el Señor Jesucristo. En esos tiempos pues se ha dado otro movimiento, el de no celebrar la Navidad, porque pues eso es mercantilismo, es hacerle caso a la mercadotecnia, y que eso no va con los cristianos. Entonces hay quienes dicen: ya no habría que celebrar la Navidad porque ni siquiera sabemos si ocurrió en diciembre o ocurrió en cualquier fecha. Entonces ya lleva siglos esa discusión de si se celebra o no celebra la Navidad, pero ¿qué creen? Siempre se ha celebrado. ¿Por qué? Porque es algo digno de celebrarse. Se celebra el amor de Dios por cada uno de nosotros. Se celebra el hecho de que ahora vamos a ser nuevas personas gracias a ese sacrificio que hizo ese niño, que viene indefenso, viene dependiente de sus padres, viene débil,
quizás desprotegido, aunque los ángeles estaban viendo que no le fuera a pasar nada malo, y cumple una misión cuando crece. Pero lo que celebramos es que este niño, con la figura de un niño, representa ternura, representa tranquilidad, representa paz. Muchas cosas nosotros podemos ver cuando vemos a un niño pequeño. Y esas cosas son las que Dios quiere mostrarnos para la Navidad. Pero detrás de todo ello está el gran amor que Dios tiene por nosotros. Por eso era necesaria la promesa. Por eso eran necesarias las profecías. Para que llegado el tiempo se cumplieran. Y todo esto no quedara como una historia, sino como una realidad. Entonces la Navidad nos habla de la realidad más grande del amor de Dios. No que nos haya creado, sino que nos ha perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús, para que tengamos vida eterna. Ese es el significado de la Navidad. Tanto amó Dios al mundo, que nos entregó a su Hijo. Hermanos, este pasaje que estamos leyendo habla acerca de cómo la Navidad también perturba la vida de las personas. Dice aquí que el nacimiento de Jesucristo fue así. Ella estaba desposada, estaba comprometida con José. Y antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Siempre ha causado escándalo y a veces burla de ciertas personas que no conocen a Dios acerca del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y hemos muchas veces comentado, ¿y qué pensarías tú? Si tú eres hombre y estás comprometido y tú no has tenido relaciones con tu novia y resulta que ella está embarazada. Entonces lo primero que pensarías es, con mucha tristeza, ¿no? Me engañaste. Entonces eso es un trastorno para la vida de José, es un trastorno para la vida de María. Pero es algo importante también, como dice el versículo 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quizás cualquiera de nosotros hubiera dicho, pues tú caíste en esto, y estando comprometida conmigo, pues casi es como un adulterio, entonces tú necesitas ser castigada. Quizás en el coraje, en la decepción, uno pensaría de esa manera cuando lo engañan a uno. Entonces dice que él no quiso infamarla, era un hombre justo, y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es importante que nosotros veamos cómo se llama José, cuál es su apellido. Ahí dice el versículo 20, José, no era González, José, hijo de David. Pareciera como que es una coincidencia, pero es otro de los detalles que tenía que cumplirse. Él tenía que venir de la casa de David, por eso se necesitaba José en la escena. Entonces, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces esa profecía se encuentra en Isaías, en el capítulo 7. Se nos habla acerca de que una virgen concebirá. Entonces yo he estado pensando mucho en eso, y yo creo que si nosotros lo pensamos, ¿qué es lo que quería decir? Cualquier persona que leyera el pasaje diría, ¿qué chiste tiene? O sea, una mujer que no ha tenido relaciones y de repente las tiene y concibe, puede tener un hijo. Entonces pareciera como que eso no es importante. Eso pasa muy seguido. Pero ¿por qué el profeta le da tanta importancia? Porque esto va a ser diferente a cualquier otra concepción que haya habido en la historia de la humanidad. Sin la intervención de un hombre, esta mujer puede concebir un niño. Y como no intervino ningún hombre, entonces se puede decir que este es hijo de Dios. Entonces es totalmente diferente. Es totalmente sorprendente este hecho. Sin que haya intervenido un hombre, esta mujer está embarazada, está esperando un bebé.
no tiene un padre terrenal. Sí tiene una madre, que es la que le va a dar la condición de ser humano, pero su Padre es Dios. Y Jesucristo habita en la eternidad y es eterno. Pero ahora viene e invade la historia, invade el tiempo, invade nuestro mundo para poderse hacer como uno de nosotros y poder cumplir con su misión. Entonces todas estas cosas que parecían simplemente dichas, si no las medita uno, no les da una importancia. Pero aquí dice que es una virgen que va a concebir siendo virgen. El problema que tenemos con las personas de la Iglesia Católica Romana es que ellos piensan que María siguió siendo virgen. Entonces quizás eso no es un problema para nosotros, es un problema para ellos. Porque a partir de ese problema, de esa concepción o de esa idea, ellos decidieron que María es la reina de los cielos. Entonces le están dando una categoría que la palabra de Dios no le da. Entonces, ¿cómo sabemos que no le da eso? Versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué quiere decir? La perdonó. Dice, tú no tienes problema. El problema no es contigo, el ángel me ha mostrado. Y para nosotros eso tiene mucho peso. Porque yo no sé cuántos de ustedes varones se dejarían convencer de que el hijo que está esperando su esposa o su prometida o su novia viene del Espíritu Santo. Quizás muchos de nosotros no nos dejaríamos convencer de ella si me dice eso. Pero se tuvo que aparecer un ángel para que yo pudiera creer que esto viene de Dios. Y entonces, qué gran gozo, qué gran privilegio que ella, mi prometida, esté esperando un niño de Dios. Entonces nos damos cuenta del peso que tiene la decisión de José de recibir a María. Y el versículo 25 es muy claro para acabar con esa idea de que María siguió siendo virgen después de que nació el niño Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa eso de que no la conoció? ¿No la conocía? Así es. Entonces, vamos a decir, esta frase o esta palabra de conocerla significa que no habían tenido relaciones. Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, se conocen. Antes yo nada más sabía acerca de ella, pero en el momento de esas relaciones ya eres parte de mí, yo ya te conozco, yo ya soy parte de ti. Eso es lo que es el misterio del matrimonio y de la relación sexual. Entonces uno ya conoce a la persona. Antes no la conocía. Entonces lo mismo dice de Eva y Adán, que la conoce y tienen este hijo. Dice, ahora sí ya la conoció. Entonces es una forma, vamos a decir, pues alegórica de decir que tuvieron relación íntima. Ya la conoció. Entonces dice, no la conoció, ¿hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No sé si alguien me pueda decir la diferencia entre unigénito y primogénito. Único que solo fue un hijo. Uno solo hijo. Es que fue el primero de varios. Así es. No tendría necesidad de decir su hijo primogénito si no hubiera sido el primero. Entonces ahí tenemos un argumento que en un momento dado es de mucho peso. Pero nuestro trato con las personas católicas no es el tratar de convencerlos de que están mal. Nuestro principal trato con ellos es que conozcan a Cristo, el Hijo de Dios. Y después van a tener que ir desechando todas esas falsas creencias, por las cuales siempre tenemos que considerar que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ellos le dan mucho peso a lo que dice un sacerdote. Casi lo hacen igual que lo que dice la Biblia. Entonces lo que diga el sacerdote tiene más peso que lo que la Biblia dice. Otro error. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, está por encima de la iglesia. Hermanos, todo esto pues incomodó a muchas personas. Y inclusive personas que venían del oriente, unos magos, nos dice aquí que eran magos, probablemente eran astrólogos, probablemente no creían en Dios, pero estaban acostumbrados a buscar y a ver señales.
Entonces Dios les envía señales a estas personas que vienen desde otra parte, sin saber de nada de Jesús, vienen a buscar al Rey de los judíos. Entonces, guiados por una estrella. Y aquí vemos otras personas que son afectadas por el nacimiento del Señor Jesucristo. Estos magos vienen y se dirigen directamente con el rey Herodes y le dicen: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si el rey soy yo. Entonces, ¿a qué rey están buscando? ¿Cómo de que ha nacido y que ustedes han visto su estrella? Cuéntenme más de esto. El rey Herodes nos está demostrando que él no sabía nada del Señor Jesucristo, del nacimiento del Mesías. Entonces lo que él hace es convocar a los principales sacerdotes, versículo 4, y los escribas del pueblo, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Entonces ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ellos por lo menos sabían algo. Los sacerdotes, ¿y quiénes más? Los escribas. Entonces fue a preguntarle a la gente de la iglesia dónde debería de nacer el Cristo, dónde debería de nacer el Mesías. Y ellos sí se la sabían. En Belén, así dice la Escritura. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, el que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la segunda profecía. Entonces se nos dice que una virgen va a concebir y va a dar a luz un niño. Y también se nos dice dónde. Va a ser en Belén. Dice, no eres la más pequeña, pero de ti va a salir un guiador. Él va a apacentar a mi pueblo. Entonces ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén. Y esas profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces aquí aprendemos ya de una respuesta al cumplimiento a la profecía. Decíamos que la profecía era necesaria. Decíamos que la profecía es para poder redimir más adelante al ser humano. Y era importante que al detalle se cumpliera esa profecía. Dijimos que por qué es importante los detalles. Dijimos desde el principio que cuando una persona dice una cosa y la cumple, podemos confiar en ella. Si siempre lo hace, podemos confiar en esa persona. Si una persona nos dice algo y no lo cumple, entonces ya tendremos nuestras reservas. A lo mejor me vas a cumplir, quedamos de vernos a las 4 y ya son las 5, pues creo que ya no cumplió. Y pensamos, quizás la próxima vez sí llegue temprano. Pero nuestros actos van determinando nuestro carácter. Entonces, si nosotros somos constantes en lo que hacemos, en lo que decimos, entonces ya tenemos un carácter diferente. Pero si nosotros no cumplimos con lo que decimos, entonces se nos forma otro carácter. Un carácter totalmente diferente. ¿Cuántas personas, dice la Escritura en los dos pasajes, en Lucas y en Mateo, que intervinieron, que fueron testigos del cumplimiento de la promesa? Mencionen los hermanos, a ver quién nos falta. Las dos personas que estaban en el templo. Eso ya, bueno, sí fue después de que el Señor Jesucristo nació, cuando lo fueron a presentar al templo. Pero del nacimiento de Jesús, José, María, los magos, Herodes, los escribas, los sacerdotes. Y entonces ese es el pasaje que acabamos de leer. Y el de Lucas, no sé si ustedes se acuerdan de qué se trata el pasaje de Lucas. Simeón también era cuando lo presentaron en el templo. Pero había unos pastores, ¿se acuerdan? Había unos pastores que estaban ahí, pues como siempre, ¿no? Pasando toda la noche, que no se les vaya a desaparecer una oveja en la noche. Y ni por aquí les pasaba lo que iba a pasar en esa noche. Entonces estaban los pastores. ¿Quién más? Los ángeles.
Entonces, cada una de esas personas dio una respuesta diferente a la Navidad. Si lo analizamos, nos damos cuenta de que cada uno de ellos experimentó la Navidad de una manera distinta. Era el cumplimiento de profecías. Los pastores a lo mejor ni sabían nada. Los escribas y los sacerdotes sí sabían. Herodes dice: ¿qué está pasando aquí? Entonces cada quien dio una respuesta. Entonces, ¿cómo respondieron los pastores? Se les presenta el ángel y se llenan de miedo. Y después dice que aparece una legión de ángeles, una multitud de las huestes celestiales que estaban ahí. Yo siempre me lo había imaginado como que se abrió el cielo y se veía el cielo y podíamos ver todos esos ángeles cantando. Pero dice que los ángeles estaban acá. Entonces, depende cómo se lo imaginen ustedes esa escena. Pero estaban los pastores, los magos, María y José. Entonces, ¿cómo respondió cada uno de ellos? ¿Cómo respondieron los pastores? Pues asombrados, y después que fueron y vieron que era cierto lo que los ángeles les habían dicho, dice que alabaron a Dios y le glorificaron. Eso hicieron los pastores. ¿Qué hicieron los ancianos y sacerdotes? Nada. Nada más comunicaron lo que ellos sabían. A veces como cristianos sabemos muchas cosas, pero esas cosas no benefician a otras personas. Entonces es como si no supiéramos nada. ¿De qué le sirvió a Herodes el que los sacerdotes y que los ancianos le comunicaran la información? Le sirvió para prepararse para asesinar al niño. Y como no lo pudo encontrar, dice la Escritura que entonces mató a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces, la información a veces nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestras decisiones van a estar equivocadas. ¿Cómo respondió Herodes? Pues ya lo dijimos, ¿no? Con mucho coraje, con ganas de matar y asesinando. Los magos, pues dicen: nosotros hemos sido sorprendidos por señales del cielo y hemos venido y hemos encontrado que este es el rey de los judíos, y dice que le adoraron, le entregaron regalos, oro, incienso y mirra. María y José pues estaba contento de lo que estaba pasando. No podía proveer para su esposa un mejor lugar para el alumbramiento, pero cuando ve al niño, él entiende que es parte de un milagro y se siente contento porque en su vida está ocurriendo un milagro, algo que Dios ha hecho. A veces los milagros de Dios nos incomodan. No debería decir: Señor, gracias porque estás haciendo este milagro y me dejas verlo. Y María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Escuchaba y guardaba todo en su corazón, porque sabía que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Y lo que más me gusta a mí, quizás también a ustedes, es la respuesta de los ángeles. ¿Cómo respondieron los ángeles al nacimiento del Señor Jesús? Gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz y buena esperanza para con los hombres. Así es, ellos respondieron, ya no podemos decir con fe, con gozo, con alegría, glorificando y alabando el nombre de Dios. Entonces, todas las respuestas, algunas estaban llenas de fe, otras estaban llenas de incredulidad. Y aquí viene la aplicación para nosotros. Cuando nosotros observamos los adornos, quizás solamente vemos adornos. Cuando nosotros enfrentamos las fechas, quizás solamente vemos los inconvenientes. Pero cuando nosotros recapacitamos y vemos qué significa la Navidad, entonces tenemos que expresarlo como lo hicieron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, por el gran favor, por la gran misericordia, por el gran amor que ha tenido para cada uno de nosotros. Tenemos que glorificar a Dios y celebrar la Navidad. Entonces la Navidad es algo digno de recordarse, es algo digno de celebrarse. Y lo que estamos celebrando es la vida, no solamente de ese bebé llamado Jesús, sino la vida nuestra que Dios nos ha comprado a través de ese niño. Entonces sí hay muchos motivos para estar alegre y contento. Y si quieren dar regalos, den los regalos, pero háganlo todo con fe. Dice la Escritura que lo que no es de fe es pecado. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos sin fe es pecado. ¿Podríamos celebrar la Navidad sin fe? Yo creo que sí se puede, pero estaríamos cayendo en un pecado.
Entonces todo lo que hagamos para celebrar, para agradecer, tiene que ser hecho con fe. Y tenemos que decirle, sí Señor, gracias, porque en la Navidad yo me acuerdo de las cosas que tú has hecho por mí. El día que tú me redimiste, el día que viniste a mi vida y que yo te entregué mi corazón, ese es el día que yo recuerdo en Navidad. Quizás recordamos Navidades anteriores, sobre todo cuando éramos niños. En mi caso particular, hermanos, yo recuerdo no los regalos que me daban, yo recuerdo la convivencia de la familia. Recuerdo el frío, recuerdo las luces. Entonces, pero no me acuerdo de los regalos. A lo mejor porque no teníamos mucho dinero, no me regalaban muchas cosas. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo con fe. Si le vas a dar regalos a tus niños, primero enséñale al niño por qué está recibiendo ese regalo. Y cosas muy prácticas que podemos hacer en la Navidad es eso. Dentro de todo nuestro programa de actividades, vamos a insertar ahí un culto. Vamos a decir, pues yo no sé predicar, pero lo único que puedo hacer es, voy a leer la parte de la Escritura que habla del nacimiento de Jesús, para que cuando mis niños abran sus regalos, sepan de qué se trata esto. Y que se acostumbren desde chiquitos a que tú estás recibiendo regalos no es porque eres mi hijo, porque te quiero, porque te portaste bien, sino porque Dios nos envió a nosotros el más grande regalo que pudiéramos haber recibido. Si el niño lo sabe, estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, que todos lo sepan en la familia. No es por la fiesta. No hacemos una fiesta por la fiesta. Es una fiesta porque estamos agradecidos a Dios de todo lo que Él nos ha dado. Por eso hacemos fiesta. Por eso estamos contentos. Esa es una que podemos hacer. Hacer un culto, cantar unos coritos. Nuestra hermana nos puede hacer un favor, nuestra hermana Ruth, de grabarnos los himnos, enviárnoslo por WhatsApp y luego conectar nuestro teléfono a un amplificador y cantar. Podríamos hacer eso, ¿verdad que sí? Todos podríamos hacer eso, de estar contentos allí en la Navidad en nuestras casas. En la página de YouTube de la iglesia están las alabanzas a Dios. Pero bueno, no sé si es una violación a los derechos de autor del Faro. Yo por eso no lo he hecho, yo prefiero que la hermana más 5 himnos que nos mande. Pero bueno, hermana, si no es algo ilegal, sí lo hacemos. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con fe. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer en Navidad que sea hecho con fe? Pues perdonar al que me hizo algo malo. En este año alguien me ofendió, alguien me maltrató, alguien me hizo algo y yo le estoy guardando rencor. Y en ese momento yo decido que lo voy a perdonar, aunque no se lo diga a la otra persona. A lo mejor otra persona ni siquiera sabe, y si lo sabe ni le importa. Pero yo decido perdonarlo. Eso sí me toca a mí hacer. A quien quiera que me haya ofendido, yo decido perdonarlo. No le voy a guardar más rencor, ni voy a utilizar lo que hizo en contra de él o de ella. Esa es una parte difícil. ¿Y qué tal de la otra parte? Ir a pedir perdón a la persona que yo ofendí. Entonces de repente en estas fechas se hacen los problemas y a partir de esa Navidad ya no le hablan. Eso no es algo para celebrar en Navidad, no es algo que nosotros debiéramos hacer en Navidad. Entonces, si te ofendí, si dije algo de más, algo que no debía, te pido perdón. Y lo digo de corazón. Y de aquí en adelante me voy a portar diferente, para que luego no me acusen de ser hipócrita, decir, pues esos cristianos nada más ese día se abrazan y el resto del año ni siquiera se hablan. Entonces hay cosas que podemos hacer en la Navidad que glorifiquen a Dios, no solamente nuestras alabanzas, sino la actitud de nuestro corazón. Así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, también nosotros tenemos que perdonar en Cristo Jesús. Son cosas que podemos hacer, ¿verdad, hermanos? Y no sé qué otra cosa ustedes hagan que nos pueda ayudar a los demás a que podamos celebrar la Navidad de una manera mejor, una manera de fe. Entonces los ángeles lo hicieron perfecto, porque dicen, sabemos lo que esto significa. Entonces cuando nos enteramos de lo que significa este acto, este recordatorio, entonces tenemos que responder con fe. Si no lo hacemos con fe, entonces de nada sirve nuestra fiesta, de nada sirve nuestra celebración. Podemos darle gracias a Dios en la Navidad
Yo he estado escuchando ahora con las diferentes versiones de la Biblia, ya cambiaron el pasaje que dice gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Yo me acuerdo que los pastores cuando yo era niño decían, no existen los hombres de buena voluntad, solamente existe la buena voluntad de Dios para los hombres. Eso lo dice la versión 60, la Reina Valera. Pero otras versiones, incluidas versiones cristianas, ahora sí ya dicen los hombres de buena voluntad. Entonces siempre tenemos que estar alertas a ese tipo de cambios. Entonces no hay hombres de buena voluntad, todos somos malos. Entonces buena voluntad significa en un momento dado que yo tengo algo de bueno que ofrecer a las personas. Pero pareciera como que Dios solamente selecciona a los que tengan buena voluntad. Entonces estaríamos en graves problemas. Mejor es, como dice la versión, buena voluntad para los hombres. Entonces Dios muestra su buena voluntad para nosotros. Entonces nosotros podríamos tener buena voluntad como resultado de la buena voluntad que Dios ha tenido para mí, para ti. Vamos a ser agradecidos. Vamos a darle gracias a Dios por el nacimiento de su Hijo, su único Hijo. No tenía otro, no tiene otro. Y lo entrega por amor a cada uno de nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Eso es motivo de gratitud a Dios y de compromiso para vivir una mejor Navidad. Vamos a glorificar a Dios en la celebración de la Navidad. Sí, lo vamos a hacer con cantos, con alegría. Vamos a tratar de hacer a un lado todas esas presiones que se tienen de que no tengo regalo para esta persona, se me había olvidado. Sales corriendo a buscar a ver qué me encuentras, porque sea unos calcetines. No saben cuántos calcetines tengo yo, hermanos, de la Navidad. He acumulado de 10 Navidades para acá, entonces tengo calcetines para otros 10 años. Pero es producto de eso, es producto muchas veces de la atención y de que las personas dijeron, también tú eres importante, por eso te doy este regalo. Y años anteriores hemos intentado no regalarnos cosas. Y a la hora de la hora decimos, ¿cómo no le voy a regalar algo? Porque esa persona es importante para mí. Entonces, hay muchos motivos por los cuales podemos estar agradecidos a Dios, porque tenemos esta familia, que son todos imperfectos, empezando conmigo. Pero los amo. Y ellos me aman a mí. Entonces, yo sé que tú tienes mucho de eso en tu propia familia. Tú tienes gente a la que amas y que te ama a ti. Y si no te aman, ya te van a empezar a amar, porque van a ver a Cristo en ti. Entonces eso es de lo que trata la Navidad, Cristo en nosotros, Cristo que nace en nuestras vidas. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias por la celebración de la Navidad, porque es algo, Señor, que hemos atesorado a lo largo de años, de estar oyendo, Señor, las mismas historias cada año. Pero principalmente, Señor, te damos gracias por la realidad de la Navidad, que fue profetizada, que fue cumplida, y que nos anima, Señor, a creer en ti y a seguir esperando, Señor, tu bendición hasta el regreso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque lo que celebramos es la vida que Cristo nos da al entregar su propia vida. Señor, no somos buenos, no somos perfectos, pero queremos parecernos cada día más a Cristo. Que en la Navidad, Señor, nosotros renovemos nuestro compromiso, nuestros votos, para vivir una vida santa, una vida de fe, una vida que te agrade. Porque ¿qué más podríamos dar, Señor? Lo demás tú no lo necesitas, Señor, solo nuestro corazón, porque de él emana la vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, el camino donde debemos andar, el destino, Señor, que nos aguarda y las luchas que hemos de enfrentar mientras llegamos allá. Que tú bendigas a tu iglesia, Señor, para que sea testigo fiel del nacimiento de Cristo en nuestros corazones y en la realidad de la historia, Señor. Jesucristo vive, Jesucristo está en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que tú nos das en la Navidad. Bendito seas. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.